Así que Dios bendiga a todos los que han podido llegar, a los que nos acompañan, a los que vienen por primera vez, siéntanse como en su casa, a los que nos siguen a través de las plataformas de YouTube igual. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo le invito a que usted tome su Biblia. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en un pasaje muy conocido, Jueces capítulo 16. Vamos a estar leyendo el versículo 19 al 25. Jueces capítulo 16, versículo 19 al 25. Si la encontró, como es nuestra costumbre, nos ponemos de pie por respeto a la palabra y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues sus fuerzas se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más le damos gracias a usted por esta oportunidad tan hermosa, Padre, que usted nos brinda de poder estar en su casa, de poder estar delante de usted adorando, bendiciendo, cantando, exaltando su nombre. Pero también hemos venido a escuchar de su bendita palabra. Yo le ruego que una vez más a través de ella usted hable a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Que su palabra una vez más sea como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo le ruego, Padre, que usted use mi vida por misericordia, Dios, porque no tengo mérito alguno. Le ruego que usted le dé vida a estos versículos bíblicos a través de su Espíritu Santo. Señor eterno, gracias. Háblenos a través de ella, exhórtenos, y pido su bendición para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Yo creo que todos nosotros conocemos la historia de Sansón, ¿o no? ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? 1, 2, hoy tampoco, 3, 4... ¿Ya? Y yo creo que no tan solo conocemos la historia de Sansón, sino que también conocemos la canción de Sansón. ¿Se acuerdan de la canción de Sansón? ¿Quién se la sabe? Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y pun, Sansón los derrotó. ¿Se acuerdan de esa canción o no? ¿Quién no la cantó? ¿O no? Los que fueron a la escuela bíblica o la escuela dominical, como le llamen, ¿quién no cantó esa canción?
¿Ah? Nos sentíamos como Sansón, ¿o no? Ayúdanos el Señor. Pero Sansón, hermano, se conoce más por lo que destruyó que por lo que edificó. Por eso lo conocemos. Lo conocemos más por lo que destruyó, por lo que hizo en destrucción, pero no conocemos nada de lo que edificó. No se conoce a Sansón. Incluso en Hebreos se habla de la fe de Sansón. En el capítulo 11 habla de la fe que él tuvo de obedecer la palabra de Dios en algún momento determinado de su vida. Pero no conocemos más de Sansón. Es más, Sansón, desde el capítulo 12, si no me equivoco, desde el capítulo 13 al 16, la verdad que oró 2 veces. Y la verdad que conocemos a Sansón más que por lo que construyó, por lo que aportó, por lo que dejó como recuerdo. No lo recordamos, sino que recordamos a Sansón más que nada por lo que destruyó. Ayúdenos el Señor a nosotros. Y hoy día vamos a hablar un poco de Sansón, de este hombre de Dios que tenía una fuerza distinta al resto, que tenía algo distinto. Y vamos a tratar de que Dios nos enseñe un poco a través de la vida de Sansón. Amén. Ayúdenos el Señor. Primero, Sansón fue un hijo de Dios nazareo, dice la Escritura. Su madre era estéril. O sea, Sansón ya era un milagro. Sansón fue un milagro de Dios. Su madre era estéril. Su padre, ¿cómo se llama su padre? No me acuerdo. Lo tengo aquí, no se preocupe. Manoa, exactamente, ahí está. Su padre Manoa, un temeroso de Dios junto a su madre. Si hablamos en estos tiempos, era una familia cristiana, eran temerosos de Dios, eran personas que oraban. Y Dios en su misericordia se le aparece a través de un ángel a su madre y le dice: eres estéril, pues yo te voy a concebir un hijo y va a ser nazareo. O sea, va a ser un dedicado a Jehová. Los nazarenos era un voto que se daba, o que cualquier persona lo podía hacer, ya sea hombre o mujer, podían tomar este voto de consagración a Dios. El nazareo se consagraba a Dios. Era un hombre o una mujer consagrada a Dios, que no se podía cortar el pelo, que no podía acercarse a los muertos, que no podía tomar vino, ni sidra, ni nada de la uva, ni el ollejo de la uva. Había muchas cosas que el nazareno se tenía que privar porque él dedicaba su vida a Dios. Si quieres saber más de los nazarenos, busque Números capítulo 6, versículo 1 al 9. Ahí salen todos los requisitos de los nazarenos, de los que se dedicaban a Dios. No tan solo Sansón fue un nazareno, sino que también Samuel y también Pablo. El apóstol Pablo también tomó un voto de nazareno. Amén. Interesante. ¿Ah? No sabemos, no explica la Biblia por qué, pero dice que se rasuró la cabeza. No sabemos por qué hizo ese voto, pero también Pablo, este voto se podía tomar por toda la vida o se podía tomar por un cierto tiempo. ¿Ah? Cada persona lo escogía. Pero cuando lo hacían, tenían que cumplir las ordenanzas del nazareno. ¿Ah? ¿Me está escuchando, no? Entonces, tenían que cumplirlo. Y Sansón fue un nazareo, apartado para Dios. Fue apartado por el mismo Dios. El ángel le dijo a la madre de Sansón: no pasarás navaja, no tomarás vino. Es más, a la madre le dijo: no tomes vino, no tomes sidra. Ella no era apartada, ella no estaba tomando el voto, era el hijo, pero ya a la madre se le pedía, el ángel le pidió que no tomara nada de esto y que se guardara de ciertas cosas, porque el hijo que traía estaba dedicado a Dios. Amén. Así que Dios nos ayude. Ese era Sansón. Un hombre que fue apartado para Dios
y fue apartado por el mismo Dios porque Dios tenía un propósito con él. Recuerde que en el libro de Jueces, el tiempo de los libros de los jueces es uno de los tiempos más oscuros del pueblo de Israel, donde no había rey, no había norma, no había nada. Por eso que Dios levanta jueces, hombres y mujeres, entre esas Débora en ese tiempo también, que Dios levanta cada cierto tiempo como para ordenar un poco las cosas, porque las cosas estaban muy desordenadas. El pueblo de Dios, como no tenía rey, no había líder, no había nada, se desbandaba y hacía lo que quería. Y por ende hacían lo malo. Y como hacían lo malo, los filisteos estaban tomando control del pueblo de Israel. Entonces Dios aparta a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos. Amén. Entonces Dios tiene un propósito con Sansón. Lo aparta, lo consagra. Es más, en los capítulos del 12 en adelante habla que Dios lo llena con su espíritu de una manera distinta al resto. Por eso que Sansón tenía fuerza. ¿Ah? Sansón tenía una fuerza como la mía. No. Sansón tenía fuerza. Tenía una fuerza sobrenatural. ¿Ya? Una fuerza que solo Dios la puede dar. Dice la Escritura que mató a un león. Dice que cuando iba camino con sus padres a un matrimonio, un cierto matrimonio, que no debería haberse casado con esa mujer, de ahí vamos a hablar de eso. Dice que venía un león y venía gruñendo y él lo tomó sin nada, sino con sus manos y lo despedazó, lo hizo pedazo, hermano. Imagínate un león, hermano. Ahí el zoológico, ¿no? O sea, que matar a un león con las manos es algo increíble. Pues él lo hizo. Esa era más o menos la fuerza que tenía Sansón. Pero Dios tenía un plan con este hombre. ¿Y cuál era el plan? Salvar a su pueblo. Por eso que lo llena de poder. Por eso que pone su espíritu en él. Por eso que lo capacita y le da ciertas herramientas sobrenaturales para llevar a cabo el propósito de Dios con su pueblo. Dios quería que este hombre hiciera la voluntad de él, porque la voluntad de Dios era que su pueblo sea libre de los filisteos. Ese era el propósito. Y por eso lo capacita con una fuerza sobrenatural. Pero Sansón, no sé qué le pasó a Sansón. Lleno de gracia, lleno de una virtud, comenzó a actuar de una manera extraña a una cierta edad de su vida. Él sabía quién era, él sabía que era apartado, él sabía que tenía un plan de Dios para su vida, él sabía que era una persona apartada al resto, que había cosas que no podía hacer, pero Sansón comenzó a hacer todo lo contrario. Cuando mató al león, cuando iba a ver a una de las que tuvo, después volvió a la casa, le dice a su padre y a su madre: bajé a Timit, algo así se llamaba la tierra, vi a una mujer y yo quiero que ustedes vayan y me la tomen como esposa. Así le dice. Oiga, lo que me llama la atención es que Sansón ni siquiera les preguntó a su padre, ni siquiera le dijo: oye mamá, oye papá, ¿sabes que vi a una niña ahí? No sé, no sé si me gustó, quizás me podría casar con ella. Ni siquiera le preguntó, sino que Sansón vino y le dijo: yo quiero que me la tomes por mujer. Y aquí vemos ya que las cosas no andan bien con Sansón. Algo pasa con Sansón, porque Sansón comenzó a faltarle el respeto a sus padres, comenzó a faltarle el respeto a sus seres queridos, comenzó a faltarle el respeto a aquellos que vivían con él, aquellos que lo habían criado, por muy apartado que sea, pero por muy espíritu que tengas, pero lo establecido por Dios se respeta. Amén. ¿Cuántos dicen amén, los hijos? ¿Ah?
Ayúdenos, Señor. Entonces aquí cuando vemos que Sansón comienza a faltar el respeto a sus padres, nos podemos dar cuenta que algo raro, algo extraño estaba pasando con Sansón. Porque cuando nosotros empezamos con cosas raras con aquellos que viven con nosotros, es porque algo pasa. No estamos bien. No andamos bien. Espiritualmente no estamos bien. Por muy que estemos en la iglesia, pero si estoy faltándole el respeto a mis hijos, si le estoy faltando el respeto a mis padres, si le estoy faltando el respeto a mi esposa o a mi esposo, es porque algo no está bien. ¿O no? Ayúdenos al Señor. Amén. Porque todos tenemos un rol y todos tenemos un lugar y debemos respetar a los que están a nuestro alrededor. Pero cuando no andamos bien, cuando mi espiritualidad no anda bien, hermano, comenzamos a faltar el respeto a lo establecido por Dios. Y Dios dice que tenemos que someternos unos a otros. Y cuando no estamos bien espiritual, no nos sometemos. Amén. Y cuando no hay sometimiento, hay caos. Hay caos en la casa. Dios nos ayude. Entonces vemos a Sansón que lo primero que comienza a hacer, le falta el respeto a sus padres. El apartado, el consagrado, el Hijo de Dios. El que Dios lo había investido con un poder sobrenatural y que tenía un propósito para salvar a su pueblo. Algo no andaba bien con Sansón, algo estaba pasando en él, que comienza a faltarle el respeto a sus padres. Ni siquiera les pregunta, ni siquiera les consulta, sino que viene y le impone algo. Tómame a esa mujer por esposa. Y el padre le dice: pero Sansón, no hay mujer en nuestra familia, no hay mujer en nuestro pueblo, que tenés que fijarte en esa. No, pero quiero que me la toméis por mujer. Está aquí. Ayúdenos el Señor. Y esa mujer no era del pueblo de Dios. Y Dios le había dicho a su pueblo en el Antiguo Testamento, usted conoce la historia, que Dios le recomienda a sus hijos que se casen con los de su pueblo. Con un yugo igual. Amén los jóvenes. Amén los jóvenes. Amén los solteros. Cásate bien. Cásate bien. Si no voy a andar llorando. Dios nos ayude. Amén. Entonces algo está pasando con Sansón, porque Sansón no está actuando en base a lo que el Señor había ordenado. Entonces cuando alguien comienza a actuar fuera de la norma, fuera de lo establecido por Dios, es porque algo está pasando, algo está sucediendo, las cosas no están bien. ¿O no? Por muy... es típico eso. Oye, ¿qué te pasa? No, si no me pasa nada. Pero si estoy faltando el respeto, si no estoy cumpliendo, si no estoy obedeciendo, es porque no estoy bien. Algo está pasando. Ayúdenos al Señor. Y Sansón era una persona apartada, era una persona que había sido apartada para el servicio de Dios, distinto al resto. Él estaba cumpliendo un voto. Él había sido apartado para Dios en todo el sentido de la palabra. Hermanos, y esto nos viene a enseñar a nosotros también, que usted y yo también fuimos apartados para Dios. Así como Sansón fue apartado cumpliendo un voto, usted y yo hemos sido apartados por Cristo para el servicio de nuestro Dios. Usted y yo hoy día hemos sido apartados por Dios para llevar a cabo su propósito, para liberar a su pueblo de los filisteos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra.
¿Qué es lo que espera Dios? Que nosotros andemos como es digno del Señor. Tenemos que andar como es digno de nuestro llamamiento. Dios nos aparta, Dios nos hizo un llamado, como Dios le hizo el llamado y como lo apartó a Sansón. Y Sansón debía vivir de acuerdo a su llamamiento. Dios a usted y a mí nos llamó. Y voluntariamente decidimos ser hijos de Dios. Y por ende usted y yo hoy día debemos vivir como es digno del Señor. Debemos vivir como es digno del Evangelio, acatando las normas del Evangelio, acatando lo que el Señor nos ha impuesto. Porque todo lo que Dios me ha impuesto, todo lo que Dios me ha enseñado, no es porque no me ame, sino porque me ama. Ayúdenos Dios. Pero a veces nos pasa lo mismo que le pasó a Sansón. Comenzamos poco a poco a veces a hacer cosas que no deberíamos hacer. No estamos a veces viviendo como es digno del Evangelio. Sansón le faltó el respeto a sus padres. Nosotros a veces le faltamos el respeto también a nuestros seres queridos. Amén. Hace la cama. Lo dijo ese, ¿no? Anda a comprar. Ay, ¿por qué no hay tú? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y es como tan normal que nos reímos. Pero no debería. Tu mamá te dice anda a comprar y deberías ir. ¿Está aquí? Dios nos ayude. Amén. O la esposa le dice algo al esposo y el esposo no lo hace. O el esposo le dice algo a la esposa y tampoco lo hace. Algo pasa. Uy. Habla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, ¿eh? Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Tenemos que obedecer porque hemos sido apartados. Amén. Tengo que obedecer porque he sido apartado. El mismo Jesucristo dice, yo no hago mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Hasta Él se sometió estando aquí. ¿Qué nos resta a usted y a mí? Si tenemos algún problema es someternos. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es someternos. Nos cuesta someternos a la autoridad, nos cuesta someternos al jefe, nos cuesta someternos a la mamá, me cuesta someterme a mi esposa, me cuesta someterme a mi esposo. ¿O no? Somos tan parados en la hilacha, Dios mío. Ayúdenos, Señor. ¿Ya? Pero cuando no nos sometemos es porque espiritualmente no estamos bien. Algo está pasando. Y yo tengo que andar como es digno del Evangelio. Después decimos, no, si yo le obedezco a Dios, no. Si no le obedecí ni a tu esposa, está obedeciendo. ¿Está aquí? Ayúdenos al Señor. Y Sansón comenzó a mostrar signos de que las cosas no estaban bien espiritualmente. Por eso que hoy día nosotros, hermanos, debemos vivir, como dice su palabra, vivir como dignos del Evangelio. Vivir agradándole al Señor en todo. Así como Sansón era una persona apartada para Dios, nosotros también hemos sido apartados por Cristo para servirle a Él. Esto lo vimos el viernes en el estudio, me gustó mucho este texto y quiero volver a repetirlo. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué hizo Cristo? Nos trasladó. Nosotros vivíamos en el reino de Satanás. ¿Se acuerda ya cuando estábamos allá sin Cristo?
vivíamos en un reino satánico. Ahí hacíamos lo que queríamos, ahí mentíamos, engañábamos, hacíamos lo que nos placía, hasta nos divertíamos haciendo eso. Pero Dios nos trasladó, dice la palabra, nos saca de ese reino y nos pone en el reino de su Hijo. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad y no la que hacíamos antes. ¿Está aquí, hermano? Por eso tenemos que vivir como es digno del Evangelio. Tenemos que vivir como es digno del reino en el que Cristo hoy día nos pone. ¿Me entiende, no? ¿Me sigue? Dios nos ayude. Y Sansón no entendió esto. Y hay muchos que hoy día no entienden esto. No entienden que Dios nos sacó de allá y hoy día nos puso en su reino. Pero hay muchos que estando en el reino de Dios viven como que si no vivieran en el reino. Ayúdenos al Señor. Hoy día nosotros estamos insertados en el reino de Cristo. Dios hizo eso, lo trasladó, lo sacó de allá y lo puso ahora en su reino. Por eso que hoy día usted está aquí, porque pertenecemos al reino de Cristo. ¿Cuántos pertenecen al reino de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han sido salvados, limpiados y redimidos por Cristo? Pues tenemos que vivir ahora como es digno del Señor. Tenemos que hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él también tiene un propósito con nosotros, que es salvar a su pueblo de los filisteos. Hay mucho pueblo de Dios que aún está con los filisteos y Dios nos ha traído para ir a liberar a ese pueblo que está en medio de los filisteos. Que puede ser tu esposo, que pueden ser tus hijos, que pueden ser tus familiares, que puede ser tu compañero de trabajo, que puede ser tu vecino, tu amigo, no lo sé. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero Sansón, como todo ser humano, tenía su debilidad. Amén. Tenía su fortaleza. Era lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre apartado. Tenía esa gran bendición de haber nacido en una familia cristiana. Tenía un poder sobrenatural. Pero también tenía debilidades. Amén. Y él se dejó llevar por sus debilidades. Él se dejó llevar por su humanidad. Amén. Haciendo lo que él pensaba que era lo correcto. Primero, se acercó un muerto, un cuerpo muerto, al cuerpo de león. No tenía que haberse acercado. Se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Hizo banquete 7 días. Ahí había vino. Porque los banquetes, ¿usted cree que antiguamente eran sin vino? No, del mejor vino. 7 días hizo banquete. ¿Está aquí, hermano? Ayúdanos al Señor. Pero nunca concretó su matrimonio. Si usted lee la historia, la primera mujer que no era cristiana, ahí tuvo un conflicto, la pilló en una mentira y se la entregó a su mejor amigo. Los filisteos quemaron la casa de ella y la quemaron a ella. Y él tomó venganza contra los filisteos por esto. Después se acercó a una ramera. Y después llegó a los brazos ¿de quién? De Dalila. Wow. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Tenía su debilidad. Amén. Tenía su debilidad. Y se dejó de llevar por su debilidad. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermano, ahí en el capítulo 19 en adelante, en específicamente 20-21, yo quiero que vaya conmigo en Jueces. Dice, y ella, ¿quién es ella? Dalila ya lo tenía. ¿Qué hacía Sansón? Se dormía en las piernas de Dalila. ¿Está aquí? Y dice, y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.
Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego él despertó de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Versículo 21, mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Está aquí? Dios le dio 20 años a Sansón para que destruyera a sus enemigos. Dios le dio 20 años, así lo dice la Escritura, pero en esos 20 años el enemigo destruyó a Sansón. Se dejó llevar por su debilidad humana, se dejó llevar, se olvidó de quién era, menospreció la bendición de Dios, menospreció el que era un apartado de Dios, menospreció las normas de Dios, menospreció las advertencias de Dios y comenzó a vivir como él quiso, comenzó a llevar su vida como a él le plació. Se olvidó del respeto a sus padres, se olvidó del respeto a la palabra, del respeto a Dios, considerando que él estaba haciendo bien las cosas. Pero aquí lo vemos en el capítulo 16, versículo 21, cómo está terminando Sansón. Ayúdanos al Señor. Y Sansón del versículo 20 en adelante, lo único que pasa con Sansón, comienza a perder y a perder. De ahí en adelante no ganó nada. Absolutamente nada. Ayúdenos Dios. Fue increíble la transformación de Sansón, hermano. Dios le dio 20 años para derrotar a sus enemigos, pero su enemigo lo derrotó a él. Dios le dio todo para derrotar a sus enemigos. Tenía una fuerza sobrenatural. Dios estaba con él. Tenía todo para derrotar a sus enemigos, pero los enemigos lo derrotaron a él. Hermano, Dios a nosotros nos ha dado 80 años. Si vivimos más, por gracia, para derrotar a nuestros enemigos. Y no para que nuestros enemigos nos derroten a nosotros. ¿Está aquí, hermano? Y Dios nos ha dado todo. También tenemos el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Dios nos ha dado su Espíritu y Dios nos ha dado poder a través de su Espíritu. Nos ha dado su palabra. Él está con nosotros, Él nos acompaña. Él está con nosotros como un gran gigante. ¿Para qué? Para derrotar a nuestros enemigos. Pero no seamos como Sansón, que los enemigos derrotaron a Sansón. Y del versículo 20 en adelante, lo único que hace Sansón es perder y perder. Perdió su cabello. Lo primero que pierde su cabello. Le cortan el pelo. Símbolo de su consagración. Era lo que tú veías a Sansón y lo veías con pelo largo y tú entendías quién era. Es un consagrado. Es un hijo de Dios, es un apartado para Dios. Es una persona distinta. ¿Por qué? Porque está haciendo votos de consagración. Es un hijo de Dios. Había algo que lo distinguía y lo primero que hacen, le cortan el pelo. Lo primero que pierde, esa distinción. Lo que lo distinguía de los demás. Ayúdanos al Señor. Perdió su fuerza. Perdió su poder. 3 veces antes se había liberado de los filisteos. Estaba durmiendo ahí en los brazos de Dalila. Venían los filisteos, se paraba, rompía todo, se defendía. Pero cuando él le confiesa a Dalila lo que él era, dónde estaban sus fuerzas, le cortan el pelo, hermano, y pierde su fuerza. No tan solo perdió su cabello, perdió su fuerza. Perdió su poder. Amén. ¿Está aquí? Ayúdenos al Señor. Perdió su luz. Le sacaron los ojos. Quedó ciego. No veía. Perdió su libertad. Dice que lo ataron con cadenas.
Lo amarraron. Antes rompía las cadenas, rompía las cuerdas como si nada. Pero perdió su libertad. Ayúdenos, Dios. Perdió su testimonio. Dice que lo sacaron para que los divirtiera. ¿Escuchó lo que dice ahí? Y él pasó a ser como un juguete. Fue el hazme reír de todos los filisteos. Los filisteos se reían de él. Sus enemigos se reían de él. ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos al Señor. Perdió su utilidad, perdió su propósito. Dios lo había levantado para libertar a su pueblo, para vencer a esos enemigos, pero perdió su utilidad y su propósito. En vez de estar liberando a su pueblo, ahora en la cárcel estaba moliendo trigo y ciego. ¿Está aquí? Totalmente humillado por sus enemigos. Un trabajo que en aquel tiempo lo hacían las mujeres, ahora él, ciego, estaba moliendo. Había perdido su utilidad y su propósito. Ayúdenos, Señor. Dios nos bendiga. Hermano, ¿a cuántos hoy en día han perdido el cabello? Bueno, algunos lo hemos perdido por cosas naturales. Pero ¿cuántos han perdido ese símbolo de consagración que los hacía distintos? A Sansón le cortaron el cabello. Era lo que simbolizaba que él era apartado. Cuando usted lo veía, usted entendía que él era un hijo de Dios. Cuando usted la veía a ella, entendía que era una hija de Dios, porque había algo que la simbolizaba, algo que la caracterizaba como una hija, un hijo de Dios apartado. Amén. Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de relacionarse, su forma de llevar la vida, muchas veces nos caracteriza de lo que somos, de nuestra consagración. Habla que somos distintos, que somos diferentes, que hemos sido apartados. Pero ¿qué hace el enemigo? Nos roba ese símbolo. Y cuando no estamos bien, comenzamos a vestirnos, a hablar y a relacionarnos con los demás como todos los demás. Perdimos aquello que nos identificaba como hijos, hijas de Dios consagrados. ¿Está aquí, hermano? ¿Cuántos han perdido la fuerza? Antes orábamos y algo pasaba. Antes poníamos las manos en los enfermos con fe y más de algunos se sanaba. Reprendíamos la maldad, reprendíamos el pecado, pedíamos bendición y algo Dios hacía. Dios nos respaldaba, pero hoy día hemos perdido el poder. En el nombre de Jesús rompíamos ataduras, desatábamos ataduras de nuestra vida, de nuestras conductas en los demás. Y algo pasaba, algo se liberaba, pero hoy día no pasa absolutamente nada. No hay poder, no hay autoridad de Dios. Oramos y parece que no pasa absolutamente nada porque hemos perdido nuestra fuerza. ¿Cuántos hoy en día andan en oscuridad? Han perdido la luz de Dios. Hermano, y no estoy hablando de personas que estén fuera de la iglesia, porque estando en la iglesia muchas veces hemos perdido aquello que nos simboliza nuestra consagración. Estando en la iglesia hemos perdido la fuerza. Estando en la iglesia hemos perdido la luz de Cristo. ¿Está aquí, hermano? Estando en la iglesia muchas veces andamos ciegos. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Ni siquiera nos damos cuenta qué está aconteciendo en nuestra propia familia, ¿ves, hermano? Estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. No nos damos cuenta cómo
como mi familia, como mi esposo, mi esposa, se están desviando del Evangelio o se están alejando de los principios de Dios. Ni siquiera nos damos cuenta. Hemos perdido la luz. El enemigo nos ha sacado los ojos. A veces pensamos que vemos. Ayúdenos el Señor. Hemos perdido nuestra libertad. Estamos atados a veces. A veces andamos atados, andamos encadenados. Llegamos a la casa de Dios y nos cuesta levantar las manos, nos cuesta adorar a Dios, nos cuesta bendecir el nombre de Dios porque hay cadena, hay cosas dentro. Hemos hecho cosas, hemos mentido, hemos engañado, hemos hecho cosas que a Dios no agrada y esas cosas nos han encadenado y no nos permiten alabar a Dios, no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar porque hay cadena, hay cosas que nos atan. Ayúdenos al Señor. Y hemos perdido nuestra libertad. Antes teníamos libertad, íbamos a predicar la palabra, íbamos a compartir el Evangelio, hablábamos con otros, no había nada que nos impidiera. Pero hoy día hay impedimentos en nuestra vida que no nos permiten hacer la obra de Dios. Pero pastor, si yo no tengo nada, no, pero es que hoy día no tenéis tiempo, hoy día no tenéis recursos, hoy día que no te apoyan, que tenéis que ir al cumpleaños. Hay muchas cosas que nos atan. Ayúdanos al Señor. Algunos han llegado más lejos, han perdido su testimonio. Han perdido su testimonio. Si hay algo importante, hermano, el testimonio. Porque podemos hablar mucho. Y podemos saber mucho. Pero si mi vida no va acorde con lo que hablo, ¿está aquí? Muchos han perdido su testimonio porque le ha dado lo mismo. Le ha dado lo mismo vivir como viven los demás. Pero después Dios quiere usarte, después quieres hacer la obra de Dios, pero somos infructuosos. Porque nuestro testimonio es como una piedra de tropiezo. Le decimos a alguien, oiga, vamos a la iglesia, que Dios es importante. Y el otro por dentro dice, no va ni usted y quiero ir, que me quiere invitar a mí. ¿O no? Hijo, eso no es bueno. Y el hijo dice, pero papá, si esto lo haces tú. ¿Está aquí? Ayúdanos al Señor. Entonces, cuando perdemos nuestro testimonio, somos el hazme reír de los demás, hermano. Los demás se ríen, se burlan de nosotros, los cristianos, de los que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque decimos cosas, pero hacemos otras. ¿O no? Entonces, ¿qué dicen los demás? Los evangélicos. Los evangélicos, los canutos, como nos dicen los... Son todos iguales. ¿Está aquí? ¿Y qué somos? Pasamos a ser el hazme reír de los demás. Porque no cumplimos, somos irresponsables, somos mentirosos, decimos y no hacemos, decimos que voy y no voy. No se vaya, ayúdenos al Señor. Dios nos bendiga. ¿Qué pasó con Sansón? Fue el hazme reír de todo, hermano. El fuerte, el poderoso, el que mataba leones, el que rompía las cadenas, el que nadie lo podía sujetar, que tenía un poder sobrenatural. Ahora ahí estaba, siendo un juguete para los demás, siendo el hazme reír de los demás. Era el payaso de la fiesta, era el payaso de todo. Para eso estaba, pero Dios no lo había apartado para eso. Ayúdenos el Señor. Muchas veces pasamos a ser así, pasamos a ser el hazme reír de los demás. Ay, se ríen, pero Dios no nos ha apartado. Dios no nos llamó, Dios no nos sacó de allá a su reino para que se rían de nosotros, se rían de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Sansón perdió su utilidad y su propósito, estaba para otras cosas, pero ahí estaba moliendo trigo. Haciendo un trabajo de mujeres, no estoy hablando en contra de las mujeres, es lo que hacían ahí en ese tiempo, para que me entiendan. Estaba haciendo un trabajo de mujer. Lo que hacían las mujeres, ahora él, el ungido, el apartado, el que tenía un propósito gigante de parte de Dios, estaba moliendo trigo. ¿Qué hace moliendo trigo? Si ese no era tu pega, esa no era tu labor. Si Dios no te rescató para eso, Dios no te rescató para que estés moliendo trigo ahí. Dios nos rescató para llevar adelante el propósito de Él, para cosas mayores, para cosas más grandes. Hay un propósito tremendo, eterno, detrás de nuestro llamamiento. Pero como hemos llevado el evangelio a nuestra manera, hemos menospreciado, hermano amado, el llamado de Dios. Hermano, muchas veces hoy día, en vez de estar haciendo el propósito de Dios, en vez de estar haciendo la obra de Dios, que es una obra extraordinaria, andamos moliendo trigo, hermano. Andamos preocupados de cosas que no deberíamos preocuparnos, hermano. Andáis paseando el perro. No es que sea malo pasear el perro, ¿ya? Hoy día hay que tener tanto cuidado con lo que uno dice. Ahí andáis con el perro. Es que no tengo tiempo para orar. Déjalo amarrado un rato ahí, dale comida, anda a orar, hermano. Lee la palabra, busca del Señor, estudia la Escritura. Está aquí, ¿me entiendes? Andamos moliendo trigo. ¿Me ayuda? Dios nos ayude. Porque Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para otras cosas más grandes. ¿Me está entendiendo, no? Pero andamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. ¿Y por qué andamos haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque estamos encadenados. Porque estamos presos. Porque hemos perdido la luz de Cristo. Y hemos menospreciado el don del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Sansón se dejó llevar por sus debilidades. Se dejó llevar por su debilidad. Dale nomás. Dale nomás, dale, pasémoslo bien acá. ¿O no? No podía tocar mujeres que no eran del pueblo, pero ahí andaba con la Dalila, no me acuerdo la otra, de una no sale el nombre, pero la otra no me acuerdo cuál era. Le gustaban las filisteas. Oye, hay hermanos que les gustan las filisteas. Después andan llorando. Y hay hermanas que les gustan los filisteos. Y después andan llorando. ¿Está aquí? Y no es que no era tanto que Dios odiara a los filisteos como personas, sino que ¿sabe cuál era el gran consejo de Dios? Es que ellos te iban a apartar de la adoración a Él. Eso es lo que Él se preocupaba. Eso era lo grave. Ayúdanos al Señor. Hermano, Sansón viene a ilustrar a aquellas personas o a aquellos cristianos que tienen poder para conquistar a otros, pero que no pueden dominarse a sí mismos. Sansón era así. Sansón tenía poder para conquistar a los demás, tenía una fuerza, mató 30 en un rato, hermano, así mataba leones, rompía cadenas, mató a miles de gente, hermano. Pero era incapaz de controlarse a sí mismo. A veces somos fuertes con otros. A veces somos fuertes con los demás. Ay, somos los campeones, somos Superman. Somos la hermana, la mujer maravilla. Se la saben todas y ellos también. Pero somos incapaces de controlarnos a nosotros mismos.
cuando viene la debilidad, cuando viene mi debilidad, porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades, todos luchamos con cosas, todos luchamos con algo en nuestra vida. Pero con los demás, somos campeones y somos poderosos. Pero con nosotros mismos somos incapaces de dominar nuestras propias debilidades. Nuestras debilidades nos manejan. Nuestras debilidades nos entorpecen. Nuestras debilidades nos encadenan. ¿O no? Ayúdenos al Señor. Sansón era así, pues. Con los demás era fuerte, pero su debilidad no tenía dominio propio. ¿Está aquí, hermano? No tenía dominio propio. Si hay algo que Dios nos ha dado, dice su palabra, que Él nos ha dado dominio propio. No, es que yo no me puedo controlar, pastor. No, es que yo no me puedo controlar. No, si puedes. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que no podemos con esa debilidad. Sí podemos. Lo que pasa es que no queremos, que es distinto. Porque nos gusta la debilidad esa. ¿Ah? Ayúdenos el Señor. Sansón ilustra a esas personas que tienen poder para conquistar a otros, pero no puede dominarse a sí mismo. Sansón quemó los campos de los filisteos, pero no pudo controlar el fuego de su lujuria. Sansón quemó todos los campos de los filisteos, estaban sembrados, tomó no me acuerdo cómo se llaman estos animalitos, les prendió fuego, pum, y los mandó por el campo. Y cómo arrancarlos, estos animales, no me acuerdo cómo se llaman, teas, parece, unas teas, algo así. Salieron arrancando por el trigo y como llevaban fuego, quemó todo el campo de los filisteos. Era fuerte. Pero él fue incapaz de controlar el fuego de su lujuria. Él podía prenderle fuego al campo, pero había un fuego de lujuria dentro que nunca pudo controlar. Y eso lo llevó a la perdición. Tuvo con una, tuvo con otra y tuvo con otra. ¿Está aquí? Amén. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Somos buenos para quemar a los demás, po. ¿Se ha dado cuenta, no? Somos buenos para quemar. Te reprendo, hermano. Te reprendo, hermana. Eso no se hace. Cochino. Pero somos incapaces de apagar el fuego de lujuria que está dentro de nosotros. Somos buenos para quemar a los demás, para echarlo a la hoguera. No, este hay que quemarlo, este hay que echarlo. No, este hay que meterlo, calentar el horno 7 veces, como lo hicieron con Daniel. Pero somos incapaces de apagar el fuego de la lujuria que está dentro de nosotros. Está aquí. No, hermano, ¿cómo veis eso? Pero usted sigue viendo. ¿Cómo así eso? Pero usted lo sigue haciendo. Está aquí. Así era Sansón. Ayúdenos al Señor. Sansón mató un león. ¡Wow! Pero no pudo matar las pasiones de su carne. Mató un león. Y todo, ¡wow!, lo aplaudimos. Pero qué contradictorio. Él no pudo matar las pasiones de su carne. Y así somos nosotros, somos buenos para matar a los demás. ¿Ah? No, déjamelo a mí, yo hablo con él. No, déjamelo a mí, yo le digo la verdad. No, si hay que decirle las cosas como son. ¿Ah? Algunos llegamos y decimos las cosas, los matamos. ¿Ah? No importa que muera, no, si hay que decirle que se vaya, que se quede, da lo mismo. No, si hay que decirle la cuestión. Ay, somos buenos para matar, pero ¿y? Somos incapaces de matar.
Somos incapaces de matar las pasiones de nuestra carne. ¿O no? Somos incapaces de decir, no, oye, contrólate. Cálmate. Reacciona. No, pero llegamos y la tiramos nomás, ¿o no? Me pareció mal, me dolió, no, llegamos y la tiramos nomás. ¿Ah? Matamos a cualquiera. Con lo que decimos, matamos a cualquiera a veces, ¿no? Matamos a un hermano, a una hermana, a un compañero de trabajo, matamos a nuestros hijos a veces, matamos al esposo o a la esposa a veces, con lo que decimos. ¿Está aquí, hermano? Dios nos ayude, pero somos incapaces de matar nuestras emociones y nuestras pasiones humanas. Dios nos ayude. Habla, Señor, dice la hermana María. Hermano, Sansón pudo romper las cadenas de los filisteos 3 veces. 3 veces lo amarraron, hermano, mientras dormía. Y él despertaba y rompía las cadenas, pero él nunca pudo romper las cadenas del pecado que estaban dentro de él. Nunca. Y perdió su libertad. Dios nos ayude. Oiga, a veces somos tan buenos. Oye, vamos a orar por el hermano para liberarlo de esas cadenas, para que Dios lo libere del pecado. ¿Ah? Y ponemos mano, andamos poniéndole mano a todos. ¿Ah? En el nombre de Jesús declaramos libertad y ahí ponemos mano. Pero somos buenos para declarar libertad en otros. Pero somos incapaces de romper las cadenas que están dentro de nosotros. ¿O no? Vamos a proclamar libertad a otro y nosotros llevamos las cadenas. Suenan a 1 kilómetro, suenan las cadenas que llevamos. ¿Está aquí? Ayúdenos, Señor. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano. Hermano, creo que la historia de Sansón es una clara advertencia que hace el apóstol Pablo, y con esto ya estoy finalizando. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Versículo 27. Voy a leer del 25, pero el énfasis en el 27 para que entendamos el contexto, ¿ya? Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Está aquí, hermano? Yo creo que la historia de Sansón es la seria advertencia que hace Pablo aquí en el capítulo 9, versículo 27. No vaya a ser que yo, siendo heraldo para otros, venga a ser eliminado. Por eso yo golpeo mi cuerpo, decía el apóstol Pablo. ¿Ah? Así que va a tener que comprarse un látigo y va a tener que andarse pegándose. No está diciendo eso. Él dice, ¿qué hace Pablo? Dice, por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, él está hablando de disciplina. Yo disciplino mi cuerpo. Yo lucho conmigo mismo. Yo lucho con mis debilidades. Yo lucho con mis carencias, yo lucho con mis cadenas, yo lucho con mis ataduras, yo lucho con todo lo mío. No vaya a ser que siendo heraldo para otro venga a ser rechazado. ¿Está aquí, hermano? Y eso es la humildad que le faltó a Sansón. Sansón pensó que por la fuerza que tenía, por la virtud que Dios le había dado, él lo podía hacer todo, pero no. Porque por mucha virtud, por mucho don, por mucha cualidad, por mucha bendición de Dios que tenga, amado hermano, no dejamos de ser hombres y mujeres humanas.
sujeto a debilidades, sujeto a pasiones, sujeto a incorrecciones. Por eso que Pablo dice, por eso yo golpeo mi cuerpo, lo disciplino. El apóstol Pablo, hermano, lo someto a servidumbre. Lucho conmigo mismo, lucho con mis debilidades, lucho con mis limitaciones, con mis pasiones, con mis inclinaciones, lucho. El apóstol Pablo decía, el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía. Porque él luchaba. Está aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí mismo al ladito, hermano, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12, 1 Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Sansón creía que siempre iba a tener la fuerza. Sansón siempre pensó que nunca se le iba a acabar eso. Pero se olvidó que esa fuerza que tenía era por la consagración que tenía a Dios. Porque la fuerza viene de Dios, el poder viene de Dios, la autoridad viene de Dios, la libertad viene de Dios, la luz viene de Dios, las virtudes vienen de Dios. Mientras yo me consagre, mientras yo busque a Dios, eso vendrá a mi vida. Pero si me alejo de Dios, eso se perderá. Y podemos terminar como Sansón, que es lo más terrible, hermano. Hemos luchado, nos hemos forzado. ¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo que estás luchando? ¿Cuánto tiempo que estás tratando de mantener la fe viva? Pero si me alejo de Dios, puedo terminar como Sansón, ciego, destruido, y el hazme reír de los demás. Si vuelves atrás, si vuelves a la vida que llevabas antes, ¿qué van a decir los demás? Ja, 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 mira, no te dije. Porque los enemigos se reían de Sansón. ¿Qué hace el enemigo cuando tú vuelves atrás? ¿Qué hace el enemigo cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas de él? ¿Qué hace? Se ríe. ¿Qué es lo que hacía Satanás cuando estaba Job delante de su presencia? ¿Qué decía? Pero quítale todo lo que tiene, quítale todo lo que tiene, toca lo que tiene, enférmalo y en tu misma presencia va a flemar. Quítale. Porque ¿qué está esperando el enemigo? Que falles. El enemigo está esperando que falles. El enemigo está esperando que falles. ¿Para qué? Para reírse en tu cara y en la cara de Dios. Pero no seamos como Sansón, sino que tomemos la advertencia de Pablo. Golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo, lucho con mis propias debilidades. Ayúdenos, Señor. Lucho conmigo mismo. Si el problema no está ahí, no está allá, el problema soy yo, el problema es usted, somos nosotros el problema. Pero a veces somos buenos para quemar a otros, somos buenos para romper cadenas en otros, somos buenos para conquistar a otros, pero somos incapaces de dominarnos, de controlarnos, de sujetarnos y de hacer la voluntad de Dios. Dios nos llama a vivir como es digno del Señor. Hermano, fortalece tus debilidades y no menosprecies tus fortalezas. Considera tus fortalezas. Y una de tus fortalezas es Dios. Considéralo, atiéndelo. Preocúpate de tu relación con Dios. Pero lucha con tus debilidades. Luchemos con nuestras debilidades. No vaya a ser cosa que el enemigo nos saque los ojos. No vaya a ser cosa que el enemigo nos corte el cabello. No vaya a ser que el enemigo nos ponga cadena. No vaya a ser cosa que el enemigo nos avergüence delante de todos y se rían de nosotros. No, Dios no te llamó para eso.
Dios te llamó a ti y a mí para otras cosas, no para andar moliendo, sino para liberar a su pueblo de los filisteos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar.